Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Tu nombre no sirve que aparezca en cualquier lugar. Y no sirve tampoco cualquier tipo de publicación. Para que te citen en una publicación, primero tienen que leerla, y hay muchos tipos de revistas. Pero decíamos que publicar no es fácil. Por ejemplo, el indexado que presenta. Que una revista esté indexada solo indica que aparezca en los buscadores específicos para publicaciones científicas, tales como PubMed, Scopus, Science Direct o, más coloquialmente o cercanamente, en Google Académico. Es decir, que si tú entras en uno de estos buscadores y pones un tema concreto, si tu publicación no está ahí, no va a aparecer. Va a ser muy difícil que te lean, y si no te leen no te van a poder citar. Entonces tu investigación no tiene por qué ser mala, simplemente es que nadie te ha leído. Básicamente, si la revista no está indexada, será muy difícil que otros investigadores o el público en general encuentre tu trabajo. Como os podéis imaginar, esto ya es un índice de la calidad de la revista. Una revista que no está indexada en las principales bases de datos no será en absoluto de buena calidad, y quizás no merezca siquiera publicar ahí. Y en este punto debemos hablar del acceso a la revista. ¿De quién puede acceder a la revista? En cuanto al acceso a la publicación, hay dos tipos de publicaciones. Las revistas que publican en Open Access son de acceso abierto, en las que cualquiera puede consultarlas. Pero, ¿quién costea esta descarga gratuita, entre comillas? Pues, aunque parezca increíble, son los propios autores. Realizan el trabajo de la investigación, de escribir el paper, pero para publicarlo tienen que pagar, si quieren publicar en estas revistas de acceso abierto. Lógicamente, esto tiene la ventaja de que al ser de acceso abierto, todos pueden descargarla, con lo cual, más accesos, más fácil es que haya una cita posterior, lo cual beneficia en los procesos de selección o de evaluación que ya hemos comentado. Las editoriales de estas revistas de Open Access son conocedoras de la necesidad entonces de publicar, y exprimen sus opciones con jugosas cuantías. El coste medio por publicación de una revista de libre acceso para estos autores es, redoble de tambor, de unos 2.000 euros hasta los 2.500, y puede que hasta más. Por supuesto, hay revistas gratuitas, Open Access, pero no muchas, cada vez menos, e incluso en ellas puede haber cierta trampa o truco, o simplemente una necesidad, que es, por ejemplo, para los gastos de edición o de corrección del inglés. Es probable que, si no eres un hablante anglosajón, haya ciertas correcciones que hacer al inglés. Aunque bueno, sí que es cierto que las cuantías de estas revistas suelen ser inferiores o suelen estar en torno a los 200 euros o un poco más. Y también hay que tener en cuenta que no es solo que puedas publicar por esta menor cuantía. Este tipo de revistas que no tienen ese proceso de edición tan mejorado suelen tener un largo plazo de publicación. Es decir, puede haber varios meses desde que depositas tu investigación hasta que la revisan o incluso hasta que la aceptan. Y lógicamente, si tu investigación es necesaria, por ejemplo, para publicar la tesis, o porque necesitas hacer más y más publicaciones, estás comprando también el tiempo en ese pago. Cuando pagas a una revista de esas que decimos de los 2.000 euros, que tienen unos tiempos de publicación muy reducidos, normalmente de unos días o pocas semanas. Normalmente, estas revistas de libre acceso permiten un mayor número de citas, como ya hemos dicho, y en este círculo vicioso, cuanto más pagas, más puedes publicar, podríamos decir, y más fondos puedes conseguir para seguir investigando y hacer más grande tu círculo. El dinero llama a dinero.
Las publicaciones se vuelven entonces en tu signo de identidad como investigador y no puedes escapar de este círculo, mientras sea el modelo de baremación necesario para tu próximo contrato de investigación o para mantener el que ya tienes. Sin embargo, algunas editoriales te conceden publicar gratuitamente en sus revistas de libre acceso por otras diversas razones. Por ejemplo, porque quieran reorientar la temática, porque han descendido de categoría o porque quieren simplemente ampliar la temática o ascender en otra categoría o cambiar la que ya tienen. También te pueden ofrecer publicar gratuitamente porque seas un investigador con cierta reputación en la materia y les interese para ascender en su ranking. O porque no dispongan de artículos para cerrar un número especial y necesiten más artículos en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, para el mes que viene. Y normalmente las investigaciones duran mucho más tiempo, entonces si alguien ya la tiene lista y se la hacen gratuitamente, pues los dos cubren sus necesidades y pueden aceptar la gratuidad. Aunque simplemente porque sea una labor de marketing. Aunque normalmente siempre hay un sobrecoste detrás. En algunos casos incluso son un atractivo para descontar una parte de la cuantía, como una oferta de, digamos, 500 euros. O como un número asociado a un congreso, pero bueno, en este caso no es que sea gratis. Ya habrás publicado un sencillo póster, pero te habrán sableado 500 o 600 euros por participar en el congreso. De hecho, numerosas son las invitaciones a congresos, pero al leer la letra pequeña, la invitación es más una entrada, como ocurre en algunos eventos sociales como una boda o un cumpleaños prestigioso. Y las que no son de libre acceso, ¿cómo se costean? Pues cuando encuentras una de ellas e intentas acceder, te muestran el título, los autores, el centro o centros de investigación y un sugerente resumen, como muestra o tráiler del artículo. Y acto seguido, si quieres seguir leyendo, un botón de pagar. Las cuantías por artículo suelen ser de en torno a 30, 40 dólares o incluso más. Como imaginaremos, si un artículo suele tener unas 40 o 50 citas bibliográficas de media, los autores no pagarán por ellos, entre otras cosas porque se dejarían el sueldo, aunque puede que incluso alguien haya tenido que hacerlo. Es por ello que junto al botón de pagar hay otro botón que indica acceda a través de su institución. Ahí está el truco. Son las instituciones, léase tu centro de investigación o las universidades, quienes costean todo esto. Por un no módico precio, más bien cuantiosas cantidades. No es que paguen artículo por artículo cada vez que alguien los descarga, sino que pagan cuantiosas sumas de dinero anualmente por el acceso a las revistas de las editoriales que consideren, para un acceso ilimitado de todos sus investigadores. Pero no solo sirve con pagar. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, una vez que el paper ha sido escrito y parece que todo está ok, que hay los fondos, después de meses o años de trabajo, se decide enviar a una revista el artículo. Pero el editor de esa revista puede directamente no aceptarlo. Bien porque la calidad sea insuficiente para el prestigio de la revista, según su consideración. Hemos dicho que si el paper no se cita, todo cae en saco roto, y las revistas pierden categoría. Pues bien, si el artículo no es bueno o previsiblemente no se va a citar, la revista perdería citas. Y esta categoría de la que estamos hablando se mide en lo que se denomina cuartiles. Lo más importante para una revista, y alguien incluso diría que cuanto mejor es el cuartil, más cantidad pueden cobrar por cada artículo que se publica ahí, aunque las diferencias estarían en torno a 200-400 euros. Quizás hayas oído hablar en una revista del Q1 o Q2 o Q3. Estos son los cuartiles. Una revista Q1 o de primer cuartil indica que está a la vanguardia, es como el podium en primera línea, y que todo lo que publica tiene un amplio número de citas.
Es como si una discográfica publica un disco en Spotify y cada uno de sus discos tiene muchas escuchas. Obviamente, publicar en una revista Q1 es más difícil que en una Q2. Una revista Q3 apenas tendría calidad suficiente para los investigadores de prestigio. Además, hay que tener en cuenta que una revista puede ser a la vez Q1 y Q2. Por ejemplo, puede ser Q1 en la rama instrumentación y Q2 en la rama inteligencia artificial. Es decir, una revista puede englobar varias ramas similares o interrelacionadas entre sí. De hecho, puede que el editor rechace el artículo por otras razones, como que entienda que no es novedoso el trabajo, aunque sea bueno. Puede entender que ya se ha realizado algo similar anteriormente y que eso no le va a dar citas suficientes. También puede rechazarlo porque detecte autoplagio. Por ejemplo, si considera que ya has publicado algo con un enfoque similar en otra revista, puede no aceptarlo. Por supuesto, que nadie piense que aquí se pueden colar cosas. Hay programas muy avanzados especializados para detectar el plagio de otros autores, lo que sería además un delito. De hecho, pueden detectar incluso secuencias de 3 palabras. Si por ejemplo dices 3 palabras comunes seguidas, eso aparecerá en todas las publicaciones y registros de los que consten. Es decir, es imposible de escapar de estos programas. De hecho, siempre aparece un porcentaje de plagio, que a veces se estima, por ejemplo, en un 20%. Es decir, estas secuencias o tramos de textos podrían detectarse como plagio, con lo cual siempre va a haber 3 o 4 palabras en contextos diferentes que coincidan con otras investigaciones, o palabras genéricas. Pero también podría ser rechazado simplemente porque la temática no se adapta a los estándares de esa revista, que tiene una temática muy concreta, o por ser una investigación demasiado revolucionaria o amplia, e incluso por otras causas sin argumentar, porque al editor no le sale, vamos. Y no es necesario que lea el artículo, pueden llegar decenas de artículos a la semana, sino que consideren que no es apto para el prestigio de su revista. Nos han llegado casos en los que un mismo artículo ha sido rechazado 3 veces, pero posteriormente acaba siendo publicado en una revista mejor que las anteriores que lo rechazaron. Y el nombre de los autores influye en esto. A veces mucho. Pues bien, superando el primer filtro del editor, están los revisores. Toda revista científica que se precie debe ser revisada por pares. Al menos 2 y hasta 4 o 5 investigadores de prestigio deben revisar el paper y estimar su calidad. Su autoría no se desvelará hasta el final del proceso y a veces, si el revisor lo requiere, puede permanecer siempre anónima. Pero lo que sí es cierto es que normalmente es un proceso limpio. Y así hay que creerlo. Entre otras cosas porque si no te juegas tu propio prestigio. Si hay un revisor que siempre hace una mala revisión o con mala fe que no corresponda con la crítica general, pues imaginar, nadie acabaría respetando su trabajo y lo menos que le pueda pasar es que no le inviten a revisar más. De hecho, en el proceso de revisión hay que hacer mención a ciertas partes como conflicto de interés. Puede coincidir que te llegue una revista en la que conoces a los autores, o que sea de un centro de investigación en el que estuviste, o cualquier otra relevancia. De hecho, cuando un autor sube un artículo, puede elegir quién quiere que lo revise. Pero, obviamente, el revisor, si conoce al autor o autores, debe marcar que sí tiene ese conflicto de interés o directamente rechazar la revisión. Además, normalmente, solo revisores experimentados y doctores suelen recibir este tipo de invitaciones para revisar artículos. ¿Y por qué también tenemos en cuenta que es un proceso limpio? Porque el proceso es gratuito. Es decir, quien revisa el paper lo hace por amor a la ciencia. O básicamente, como mucho, por currículum, ya que puedes obtener un certificado de revisor,
en el que constan tus revisiones realizadas en cada revista y en tu propio currículum en lugares tales como ORCID o Clarivate o tu página personal o de ResearchGate. Hablaremos más de esto si alguien lo solicita en comentarios o vías de contacto o de alguna parte concreta que quiera que ampliemos. Aunque sí que es cierto que algunas revistas aportan un pequeño descuento en forma de agradecimiento. Una vez más, aquí es el propio revisor, que normalmente también es autor, quien debe afrontar el coste en tiempo. Aunque sí que es cierto que algunas revistas aportan un pequeño descuento en forma de agradecimiento, pero no es un cheque que te den para ir a cobrar al banco o que ingresen en tu cuenta. Es como un agradecimiento válido únicamente en uso de su editorial, es decir, algo que publiques en sus revistas asociadas. Las cuantías de estos descuentos son de unos 50 o 100 dólares. Si tardas varias horas en revisar un artículo, no es algo que alguien quisiera hacer por dinero. Básicamente porque si alguien piensa que es como un soborno, puede responderse a sí mismo haciendo el siguiente cálculo. Para completar los 2.000 euros que te van a pedir por esa publicación, necesitas revisar unos 20 o 30 artículos que corregir, para poder usarlos como pago. Además, estos descuentos caducan, normalmente al 1 o 2 años de haber hecho la revisión. En resumen, gastarías más tiempo revisando papers que haciendo los tuyos propios, y solo para realizar esa publicación. Son más un engañabobos simbólico, o simbiótico diría yo, para poder descontar unos euros en el proceso de publicación, ya que de lo contrario, solo por la buena fe la ciencia no se haría en la medida en que es necesario. Es decir, se publicarían muchos más artículos de los que la gente querría corregir. Y si se pagara por ello, pues habría especialistas básicamente en corregir el mayor número de artículos posibles que en otra cosa. No obstante, que el trabajo lo hagan los propios científicos en voz de la transparencia científica es parte de la maquinaria bien engrasada, convertida en un negocio editorial. Entonces, superado esto, ya estaría, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Por muy meticuloso que seas y que tu investigación haya sido revisada por unos cuantos ojos antes, es habitual que una vez te hayan revisado el paper, tengas algo que cambiar. Si todo está ok y has tenido suerte, podrás tener minor change, cambios menores, de alguna cosa que no ha gustado a los revisores o que tienes que clarificar. Y bueno, si lo consigues publicar será algo como un hito a celebrar, como un descanso o un peso que te quitas de encima. Un número más que añadir a tu currículum, como un pago más en el peaje de tu hipoteca científica, en la que si dejas de pagar, es decir, de publicar, tu carrera investigadora desaparece, se la lleva el olvido. Pero no conviene publicar a toda costa. Por ejemplo, cuando el artículo tiene fallos, porque una vez publicados no se puede modificar el artículo. Y si tienes un error grave, no nos referimos a un error de forma, o que falta un signo en una cantidad concreta, sino errores de fondo, como por ejemplo intentando publicar algo que los revisores no tuvieran en cuenta, ya que no suelen tener los datos en bruto o desconocen cómo se realizó la investigación. Ellos solo conocen lo expuesto en el paper, lo que ahí está escrito y se quiere publicar. No han tenido acceso al laboratorio. Pues en ese caso, los errores ahí quedarán sepultados en el artículo de los autores junto con su prestigio. Por ejemplo, por no revisar los datos adecuadamente, se puede llegar a una falsa conclusión afirmada en base a ello, y que estas conclusiones hayan sido tan arriesgadas como equivocadas. En cuanto otros autores desmientan tu trabajo con pruebas realizando una cosa similar, tu reputación como investigador y las citas de tu trabajo disminuirán, en la misma medida en que haya sido tu error. Incluso que luego tengas que contradecir tus propias investigaciones. Pero normalmente los revisores, si hay algo de este tipo, te lo harán saber. Solo las mejores investigaciones muy machacadas en un buen paper o papers que han sido ya rebotados de otras revistas en las que no superaron estos filtros tienen cambios menores e incluso puedan ser aceptadas directamente por los 3 o 4 revisores, unánimemente. Hay que tener en cuenta además
que los investigadores que lo revisan suelen ser expertos en diversas materias, pidiendo a veces corregir diferentes cosas, algunas de ellas que incluso desconocías que existían. Los científicos son tan específicos en sus peticiones como lo sea su línea de investigación. Y normalmente puede haber alguno que sea más caprichoso o tiquismiquis, pero más o menos todos tendrán una línea similar de peticiones en cuanto al nivel de exigencia. Para uno, lo importante puede ser el tamaño del método de la muestra, y para otro, no sé, el tipo de simbología y de las tablas que se utilicen. Por ello, es habitual que se exijan cambios mayores o major change, que incluyen modificaciones importantes, incluso de partes clave del manuscrito. También te pueden exigir aportar datos o análisis nuevos e incluso rehacer partes de la investigación por completo y que sea tu decisión de seguir publicando o cambiar de revista. Pero ya sabes que tienes ese hándicap y en última instancia puedan rechazar el trabajo y vuelta a empezar. Quizás en otra revista similar, o si ya se ha rechazado varias veces, sea lo más sensato buscar otra revista de menor impacto. Normalmente es conveniente enviar a las revistas de mayor impacto e ir reduciendo si se quiere publicar lo mejor posible y hay tiempo suficiente para ello. He aquí otra palabra clave: el impacto de la revista. El impacto de la revista está en estrecha relación con el cuartil del que hablamos, y para algunos es algo subjetivo, pero que marca claramente la calidad, al menos en términos del papel. Un índice por el que se guiará a cualquiera que vaya a hacer un baremo de tu trabajo publicado. Es una medida de la importancia de una publicación científica. El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas actuales realizadas a los artículos publicados en los 2 años anteriores en esa revista entre el número total de artículos y revisiones publicados en dicho periodo. El más conocido e importante de estos índices es el JCR. Es una medida de calidad científica para evaluar las revistas académicas que proporciona el Journal Citation Report. Este índice es producto actualmente de la empresa Thomson Reuters. Es un índice de calidad relativo que establece rankings de revistas en función de la métrica obtenida. Y curiosamente, si quieres acceder a él para saber si una revista tiene un índice de impacto mayor que otra, antes de publicar en ella, para elegir una de las dos, lo cual baremarán en tu currículum, o para pedir financiación para un proyecto, este índice también tiene acceso de pago. Pero bueno, hay alternativas como el SJR, otro índice que calcula su métrica de impacto basándose en la información incluida en la base de datos Scopus, que es uno de los buscadores y bases de datos científicas más conocidas, perteneciente a la empresa Elsevier. Este índice SJR ha sido desarrollado por SCIMAGO, un grupo de investigación español, perteneciente a varios organismos y universidades. Pero claro, básicamente el JCR es el que tendrán en cuenta en esa maquinaria, una vez más, donde el dinero está presente y donde ahondaremos si alguien lo pide. Aún así, estos índices son relativos, ya que hay revistas nuevas con bajo índice de impacto que van aumentando su índice hasta que adquieran importancia o se consoliden en un periodo de 3 a 5 años. Y en el negocio de la investigación menos científico también ocurre lo contrario, que hay revistas con un alto índice hoy, pero que van descendiendo de cuartil. Para nosotros lo más importante es tener fe en el trabajo desempeñado, siendo críticamente objetivos, y en que una buena investigación se citará, sí o sí, y se valorará por sí sola. Solo debemos evitar en lo posible revistas sin indexar para los mejores trabajos, tanto como por ejemplo las peores revistas Predator.
llegados hasta aquí, agradeceríamos enormemente a quien hubiera tenido alguna experiencia en torno a sus publicaciones que nos la quisiera compartir, con o sin anonimato. Basta con escribirnos y la incluiremos en Pasadizo. Mooi in de periode was nee, dus nu is het